Buenas noches, bienvenidos a esta noche de la palabra de Dios. El Señor les quiere dar un saludo especial que quiere que yo les lea para que pues vayamos acercándonos al tema, que es la gracia es más alta que la ley. Entonces el saludo para ustedes es el siguiente. Saludo de parte del Señor y este saludo es directamente del cielo y empieza así. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esta buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que Él era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles, nosotros, lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles, que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Buenas noches. Mi Señor me animó a que les diera este saludo para que ustedes sepan quiénes son. Y Él ha hecho y lo que ha hecho Él por ustedes. Entonces nosotros fuimos salvos. Y somos el pueblo santo y escogido de Dios. Bueno, el tema de esta noche, que el Señor me dio el título, se llama La gracia es más alta que la ley. Y voy a hacer una explicación directa de las Escrituras, donde el Señor en Pablo dilucidó completamente la obra por la cual Él había hecho lo que hizo. Y voy a iniciar con un tema que es el tema del principio en el aspecto de cómo se inicia el ser humano y cómo Dios hace toda su obra. Entonces vamos a Romanos 1, 16, 17. Es una buena noticia, pero que tuvo todo un camino que recorrerse para que nosotros hoy entendamos por qué la gracia es más alta que la ley. Y Dios escogió un pueblo llamado Israel, para que nosotros iniciásemos o ellos iniciasen la relación con Dios, la alianza. Pero de todo esto tenía un propósito, y el propósito era mostrarle tanto a Israel como a los gentiles que nosotros no éramos capaces de cumplir los mandamientos, pero Él lo inicia con el pueblo judío, y esto está respaldado con la disertación que les voy a dar. Entonces vamos a Romanos 1, 16, 17, donde el Señor inicia este proyecto y nos explica aquí Pablo cómo lo hace. Romanos 1, 16, 17 dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. A los judíos primero, lo que les comentaba antes, y también a los gentiles, o sea, nosotros. Esta buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo vivirá.
Somos salvos por medio de la fe y de creer en el Señor Jesucristo y no por medio de la ley, aunque se inició por medio de la ley. Razón por la cual, pues, el Señor quiere seguir un camino para mostrar por qué nosotros debemos basar nuestra salvación en la obra terminada del Señor Jesucristo, en la gracia y no en la ley. Pero primero fue dada la ley. Entonces esta es la razón principal por la cual el Señor me dice que les hable de la ley. Entonces vamos a hablar un poco de la ley y del camino por el cual el pueblo judío recorrió todo ese camino que nosotros hemos visto en el Antiguo Testamento, y finalmente porque el Señor Jesucristo vino y ahora nosotros nos justificamos por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, que se llama la gracia. Pero primero vamos a andar un poco por esos caminos que, inició el Señor en el tiempo que escogió a su pueblo judío y que es la primera alianza o el primer pacto. Entonces, vamos a ver. Nosotros aquí vamos a ir a Romanos 1, 18, 32. Romanos 1, 18, 32 nos hace un recuento de lo que es Dios primero, de por qué hay creyentes y no hay creyentes. Entonces aquí el Señor, aunque esto no aplica ya a nosotros los creyentes, porque nosotros ya hemos creído en el Señor Jesucristo, aquí voy a hablar de las personas que aún no creen. Y es un poco dura la palabra, pero recuerden, esto no es para nosotros. Esto es para los no creyentes que son en este momento llamados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo a creer. Pero vamos a referirnos a ellos un poco para que podamos llegar, de una forma consecutiva, porque nosotros hoy nos justificamos por la gracia y no por la ley. Pero primero vamos a hablar de la ley y del ser humano directamente. ¿Por qué el Señor dio la ley? Entonces aquí vamos a Romanos 1, 18, 32, donde dice, la ira de Dios contra el pecado se llama pero este título, pero es el versículo inicia así. Pero Dios muestra su ira desde el cielo, recuerden, no es para nosotros, contra todos los pecadores perversos que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, y por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Dice el Señor, me ven en cada cosa que hacen y no hay excusa. Desde el más pequeño hasta el más grande ve mis maravillas, la creación, la tierra y el cielo, y no pueden negar que hay algo más grande que ellos, y si no les reconocen, tampoco verán al Creador. Entonces la gente no cree. La gente no quiere creer en el Señor, no quiere creer en Dios, quiere creer en otras cosas, en ellos mismos y en diferentes corrientes o filosofías que se les presenta a través de la vida. Pero la gente que no cree en Dios, Dios les deja aquí una palabra y les dice, Romanos 1:21, es cierto que ellos no conocieron a Dios y no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Estamos hablando aquí de gente que prefiere, o idólatras, personas no creyentes, que prefieren hacer una estatua en forma de hombre, o una estatua en forma de ave, o una ídolo en forma de animal.
y hasta de reptiles, porque tienen hasta, obviamente, culebras y esto. Estas personas que no quieren reconocer a Dios, prefieren adorar a cosas hechas por sus manos, cosas que no oyen, que no ven y que no sienten, y dicen que eso es su Dios. Se doblan ante esos ídolos, y cuando ellos se doblan ante esos ídolos, no queriendo reconocer al Creador, vienen y se declaran que no creen en Dios y que creen en esos ídolos. Bueno, pues ¿qué pasa con estas personas? Tristemente, también está aquí escrito en Romanos 1, 24, 27. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, mas no al Creador mismo. O sea, sirvieron a sus estatuas, animales. Y aquí vamos a meter muchísimas religiones. Por ejemplo, la religión, tenemos la hindú, donde ellos adoran a la vaca y dicen que es su madre, que la vaca es su madre. Entonces, hay diferentes religiones donde ellos prefieren adorar a los animales que Dios creó y no a Dios, que es el creador. Por eso aquí dice que así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al creador. Y Dios, por esta razón, los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron y cambiaron su forma natural de tener relaciones sexuales, dando rienda suelta el sexo unas con otras, o sea, se da el lesbianismo, porque todo eso el Señor los abandonó. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales, se pusieron a estar unos con otros e hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia sufrieron el castigo que merecían. Porque pensaron que creer en Dios era una tontería. Pero imagínense eso, en Romanos 1:28 dice eso. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó. Recuerde, esto no es para nosotros, es para los incrédulos. Pero si aquí hay algún incrédulo oyendo, le digo, Dios te ha abandonado porque no creíste en Él. Pero te tengo una buena noticia. Hay buena noticia para ti. Si quieres creer en Dios, tu vida completamente puede cambiar. Voy a seguir aquí porque recuerden que nosotros estamos haciendo un camino o un recorrido de lo que pasó desde la alianza que se hace hasta el día que estamos en gracia. Entonces, por esta razón, porque no reconocieron a Dios y el hombre era un pecador, el Señor los abandonó a sus razonamientos y los dejó que hicieran estas cosas que jamás deberían hacerse. O sea, se llenaron de pecado. Y por esta causa, o sea, todas estas clases de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, conductas maliciosas y chismes, estos seres son traicioneros, son insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Si usted ha sentido en algún momento en su vida personas que odian a Dios, son estas personas que no quieren reconocer a Dios, que es nuestro creador. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles, no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas, pues no merecen un premio, sino un castigo. Y lo peor de todo es que ellos incitan al pecado a otras personas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Estas personas que no creen y no quieren reconocer al Señor Jesucristo y no quieren reconocer la verdad
y no quieren reconocer que el Señor Jesucristo lavó nuestros pecados y los pecados de la humanidad. Pero solamente cuando el Señor Jesucristo es reconocido, es cuando estas personas encuentran paz. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo hizo esa obra, pero aquí vamos por partes. Entonces tenemos que todos somos pecadores, aunque nosotros ahora creemos. Hay personas que no quieren reconocer a Dios, ni quieren reconocer sus pecados, pero Dios está esperándolos con los brazos abiertos para que entren a su gracia. Déjame explicarte, pasó algo. Después de esto, vamos aquí a Romanos 2. En Romanos 2, el Señor decreta un juicio sobre el pecado. Entonces, no solamente las personas que no creyeron, sino nosotros en otro tiempo también fuimos pecadores como ustedes y no queríamos reconocer a Dios y no queríamos someternos a la ley de Dios ni reconocer que de pronto había un Salvador. Pero todos los seres humanos estamos bajo el pecado. Tenemos una naturaleza pecaminosa. O sea, no solamente son los incrédulos, también hay gente que aunque está dentro del cristianismo, tiene que entrar dentro de una limpieza de su corazón. Pero esto lo hace por medio de la gracia. Entonces vamos a ver qué pasó con el juicio de Dios. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos. Tenemos Romanos 1. Pero tu maldad es igual a la de ellos y no tienes excusa cuando dices que son perversos y merecen ser castigados. Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Viene un juicio. Y ese es el llamado. Y por eso los estoy llamando. Viene un juicio. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que Dios es contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Quiero decirle, hermanos e incrédulos, que también son hermanos cuando se conviertan, que va a haber un juicio. Y este juicio es un juicio eterno, no es un juicio de un solo día y solamente no pasó nada. Va a haber un castigo o va a haber una recompensa. Entonces por eso los estoy llamando hoy a que ustedes se acerquen al Señor, los incrédulos, para que sepan que va a haber un juicio. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pero de esta manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá gloria y honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no tiene favoritismo. Bueno, pues el Señor hace un llamado tanto para los judíos y para los gentiles. Y aquí está hablando para el pueblo gentil no convertido. Y dice, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esta ley. Y porque no la obedecen. Entonces tenemos los incrédulos gentiles y los judíos que serán juzgados por la ley.
pues el simple acto de escuchar la ley no los hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que los hace justos ante sus ojos. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen y aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su gloria, su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es este, que se acerca el día que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Entonces, para hacer un resumen, es básicamente todos somos pecadores, todos hemos estado bajo pecado, los gentiles y los judíos. Los judíos se justificarán por la ley. Los gentiles no conversos no tienen cómo justificarse y los creyentes nos justificaremos por la gracia. Pero les voy a mostrar cómo nos vamos a justificar nosotros, los creyentes. Pero primero vamos a hacer un recuento de cómo se van a justificar los judíos, ¿ok? Los judíos y la ley. ¿Tú que te llamas judío? Estamos en Romanos 2:17. Tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada. Sabes bien lo que es correcto porque se te ha enseñado la ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas, disculpen, se me fue mi teleprompter. Si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otro que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer el adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digan: los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Dios está hablándole aquí a los judíos. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considera su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes los judíos, que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Bueno, vemos claramente que los judíos no pueden cumplir la ley. Intentan cumplir la ley, pero a pesar de todo que ellos dicen que no se ha de adulterar, adulteran. Que no se ha de robar, roban. Entonces, dice acá, pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No. Un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto delante de Dios, a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. Entonces, sacamos la conclusión. No, los judíos no pueden cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley. Sin embargo, hoy se está predicando que tenemos que cumplir la ley. Entonces, nadie puede cumplir la ley. Somos pecadores, acabamos de ver eso. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Somos pecadores y nada puede cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley. Y la ley fue dada para los judíos, no para los gentiles. Entonces, los cristianos están predicando ley, la que los judíos no pudieron cumplir.
están intentando implementar la ley en el mundo o en el círculo cristiano, donde solamente nos justificamos por el sacrificio del Señor Jesucristo. Y ni siquiera los judíos pudieron cumplir la ley y han pasado la ley a la iglesia, la cual solamente se justifica por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a Romanos 2:16. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Romanos 2:5-8, pero eres terco y te niegas a arrepentirte. Básicamente nosotros sabemos que no nos justificamos por la ley. Los judíos no la pudieron cumplir. Nosotros definitivamente nos justificamos por el Señor Jesucristo. Y es aquí a donde voy. Por eso la gracia es más alta que la ley. La ley nadie la puede cumplir. Ni siquiera los judíos la pudieron cumplir. A quienes fue dada esa alianza. ¿Cómo es que hoy los pastores están predicando ley? En las iglesias que justificó el Señor Jesucristo. En la iglesia que justificó el Señor Jesucristo con su sangre, no por la ley. Entonces, si los judíos no la pudieron cumplir, ¿qué hacen ustedes predicando la ley cuando nosotros estamos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y es por misericordia y perdón y regalo inmerecido que se llama gracia? Porque todos somos pecadores. Entonces, aquí vamos a... Resulta, hermanos, que hay una justificación para los que creen en esto, en el Señor Jesucristo. Y la justificación es por medio de la fe. Fe es creer. Nosotros no somos justificados por la ley porque ni siquiera la podemos cumplir. No lo pudo cumplir el judío, no pudo cumplir la ley, mucho menos nosotros, que para nosotros no fue dada la ley, la vamos a poder cumplir. Y hoy están judaizando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Están poniéndole cargas que quitó el Señor Jesucristo en la cruz porque Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y poniéndola en la cruz. Entonces, voy a leerles Romanos 2, 28, 29. Miren, les voy a decir quién es el verdadero judío. Romanos 2, 28, 29. Pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene en el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio de corazón producido por el Espíritu, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. Entonces quedó establecido anteriormente que todos somos pecadores y llegamos a esta conclusión de que dice en Romanos 3, 9, 18. Ahora bien, llegamos a esta conclusión de que los judíos somos mejores que los demás, está hablando Pablo. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno, y nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ninguno que haga lo bueno, ni uno solo. Los que hablan es repugnante, tal como el mal olor de la tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios, y su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. No saben dónde encontrar la paz. No tienen temor de Dios. Bueno, nosotros sabemos que venimos de una trascendencia gentil, pero los judíos fueron los que recibieron la alianza. A ellos se les dio la ley, a nosotros los gentiles no se nos dio la ley. Entonces, ¿qué pasa? La ley
en Romanos 3:9 dice, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas. O sea, la ley fue entregada para el judío y no para el gentil. Entonces, Romanos 3:19-20, pues nadie llegará a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Voy a volverles a leer porque acá hay dos argumentos muy importantes. El primero, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, a los judíos, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley fue dada para los judíos, pero nadie llegará jamás a ser justos ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. ¿Qué significa esto? Que nosotros los gentiles, a nosotros nunca se nos dio la ley. La ley fue dada para los judíos y que nadie llegará a justificarse por la ley. E incluso la ley muestra lo pecadores que somos. Para esto fue dada la ley, para mostrar que nadie la puede cumplir y que nadie puede cumplirla y que básicamente muestra lo pecadores que somos. Por eso la gracia es más alta que la ley. Bueno, acá vemos para qué sirve la ley. La ley sirve para mostrar lo pecadores que somos. Y la ley no fue dada para nosotros. Entonces, queridos pastores, en el Señor Jesucristo les digo, no estén predicando ley en sus iglesias, en sus templos, porque a ustedes no se les fue dada la ley. La ley fue dada para mostrar los pecadores que somos y fue dada para el pueblo judío, no para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces aquí vamos a entrar a la gracia por fin. Vamos a salir de esta parte, digamos, como de la oscuridad, que realmente es la ley, el que quiere cumplir la ley está bajo maldición. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente nunca la va a poder cumplir. ¿Y por qué más? Porque no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es la gracia. Entonces ahora vamos aquí a ver la gracia. En Romanos 3:22, después de saber que para nosotros no fue dada la ley, que fue dada para los judíos y es para mostrar lo pecadores que somos, aquí viene la gran y buena y excelente noticia. La buena noticia es que nosotros ahora somos justificados por la gracia. Entonces ahora vamos a Romanos 3:21-22. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Vuelvo y repito. Pero ahora, tal y como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Nuestra fe es en el Señor Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Romanos 3:21-22. ¿No le parece a usted, hermano, que son dos versículos para que usted los memorice muy claramente y le quede muy claro en su corazón que usted no puede estar cumpliendo la ley? ¿Y no le parece que son dos versículos donde el Señor le muestra a usted claramente por quién usted es justificado?
Pero ahora, tal y como se prometió atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y esto es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, judío, gentil, incrédulo o cualquier persona que esté practicando otra religión. Somos justificados por poner nuestra fe en Jesucristo, por creer en la obra que Él hizo en la cruz. Esta es la verdadera justicia, la de creer, porque es la de la fe. Nosotros justos, el justo por la fe vivirá. Esta es la verdadera justicia. La justicia no es por la ley. La justicia es por la gracia. Por eso la gracia es más alta que la ley. Básicamente la ley es maldición y la gracia es toda la bendición. Esa es la parte importante. Y solamente es por creer en el Señor Jesucristo. Básicamente dice acá, dice que es por creer. Dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo y en lo que se hizo en la cruz, Dios nos hace justos. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a Romanos 3, 23, 26. Aquí nos hace un recordatorio de dónde venimos. Y pues, aunque somos justificados ya por la gracia, es muy importante recordar de dónde venimos para que nosotros podamos ser muy agradecidos y tener en nuestro corazón completamente la alabanza y la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo. Es un recordatorio, pero recuerden, nuestra buena noticia es que somos salvos por poner la fe en Jesucristo. Pues todos hemos pecado, Romanos 3, 23, 26, y nadie puede alcanzar la meta gloriosa por Dios, establecida por Dios. Pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Es una meta gloriosa. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente, no te cobra, nos hace justos a sus ojos, gratuitamente porque el Señor Jesucristo hizo la obra. Por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado. Nuestro pecado, mi pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Esta buena noticia viene a través del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, justificados por su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial. Y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿No es gloriosa esta buena noticia? ¿No es lo más grande que Dios puede darle a usted como regalo? ¿No es lo más glorioso que le han dicho en su vida? ¿No es la obra más perfecta hecha en todo el universo entero? Que usted se sienta justificado y reconciliado con Dios. No por medio de la ley, sino por medio de la gracia. ¿No le parece a usted que este es un gran regalo? Entonces, hermanos, los llamo a que ustedes tengan un acto de arrepentimiento, de no estar predicándole ley a las personas y no estarse justificando por medio de la ley, porque hubo un sacrificio y ese sacrificio nos dio a nosotros el regalo
del perdón eterno, de la gracia misericordiosa de haber pasado por alto todos los pecados y nos ha justificado delante de Dios por medio de creer en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad, la buena noticia, el evangelio que se debe predicar en las iglesias. No estén judaizando en las iglesias, están judaizando ustedes por no decir la verdad, que no estamos bajo la ley, sino bajo la misericordia y la gracia y el perdón eterno por causa de poner la fe en Jesucristo, quien ya pagó con su sangre todas nuestras faltas y nuestros pecados. Así que sigamos adelante porque les tengo mejores noticias. Esta es la noticia, pero el Señor nos da tanto amor que Él nos derrama toda su gracia. Y nos dice, podemos entonces jactarnos, vamos a Romanos 3, 27, 28. ¿Podemos nosotros jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Está basada en la fe. Así que somos hechos justos a Dios, ante los ojos de Dios, por medio de la fe y no por obedecer la ley. Por favor, memorícense estos versículos, anótenlos, guárdenlos, porque esta es su espada para poder defenderse de quienes los acusan, de quienes les dicen que ustedes no cumplen la ley y de quienes los amenazan y los condenan. Hermanos, importante esto, porque esta es la palabra de Dios. Romanos 3, 30, 31. Hay un solo Dios y Él hace justo a las personas y Él declara justos tanto a judíos como a gentiles, únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿esto significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo cumplió la ley y Él fue perfecto. Y nosotros somos justificados por Él, porque Él cumplió la ley. Él tuvo su cuerpo, pero no pecó, lo ofreció por nosotros y nosotros al poner los ojos en el Señor Jesucristo, cumplimos la ley. Bueno, ahora les voy a hablar de la fe. Cuando nosotros sabemos que somos justificados por medio de poner la fe en nuestro Señor Jesucristo, se nos recuerda una historia muy importante. Y es que nosotros somos justos por la fe, por creer. Y aquí nosotros somos llamados los hijos de la promesa o los hijos de Abraham. Somos los verdaderos judíos celestiales, la Israel celestial. Y aquí les voy a contar un recuento de lo que pasa porque se nos llama los hijos de la fe o los hijos de Abraham. Entonces vamos a Romanos 4. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. Bueno, está hablando Pablo, ¿no? Está hablándole a los judíos, pero pues nosotros no somos judíos. ¿Qué descubrió acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no es la forma de actuar de Dios. Estamos en Romanos 4:1. Vemos cómo Dios justifica a Abraham por medio de la fe y no de la ley. Y no lo justifica por las buenas obras de Abraham, sino porque el Señor le plació, básicamente. Entonces, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. Y él descubrió que si sus buenas acciones hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero no es la forma de actuar de Dios. Esa no es la forma de actuar de Dios. La forma de actuar de Dios es que Él mismo nos justifica.
porque nadie jamás podrá ser justificado por las obras de sí mismo, sino por la obra del Señor Jesucristo. Entonces, oigan bien, no es la manera de actuar de Dios, entonces porque ustedes creen que sus buenas acciones los hacen llegar a Dios. O sea, sus buenas acciones son las que hacen que ustedes lleguen a Dios. Portarse bien, dar plata, ser buenos con la gente. ¿Y eso es lo que los acerca a Dios? No, eso es ley. Entonces ustedes tienen que aprender que lo único que los acerca a Dios es creer en la obra del Señor Jesucristo. Y como pues bien dice aquí, esa no es la forma de actuar de Dios, pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Entonces nosotros somos justificados por creer en la obra del Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Esta es la forma de actuar de Dios. Dios nos considera justos debido a la fe, que es creer en el sacrificio de su Hijo Jesucristo, no por nuestras obras. ¿Entendieron? Por eso la gracia, el perdón es más alto que la ley. ¿Por qué? Porque el que nos justificó fue el mismo Hijo de Dios. Porque la ley jamás nos podría perfeccionar. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino es algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Bueno, pues nosotros que somos justificados por la gracia, también en el Antiguo Testamento se habló de nosotros. Y aquí en Romanos 4:6 vamos a ver qué dice el rey David sobre nosotros. Es que somos muy privilegiados porque de nosotros se habló en el Antiguo Testamento, y aún David, el rey David, habló sobre nosotros y dijo eso. Romanos 4:6 dice, David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Qué alegría para nosotros. Esta es la verdadera y buena noticia del Evangelio. El Señor nos ha borrado nuestros pecados. No por nuestras obras, sino porque creímos en la obra del Señor Jesucristo. Vamos a Romanos 4:9, dice, ahora, ¿esta bendición para quién es? ¿Esta bendición es para los judíos solamente? No, esta bendición es para los gentiles, dice acá. Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. ¿Se le consideró justo cuando fue circuncidado o antes de ser circuncidado? Pues antes. Es evidente que Dios lo aceptó antes de circuncidarse. Abraham, la circuncisión solamente fue una señal después de que ya Abraham tenía fe. Y ya Dios lo había aceptado y lo había declarado justo antes de que él fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de nosotros, de los que tenemos fe. Y no hemos sido circuncidados. A nosotros se nos considera justos debidos a la fe. En Romanos 4:12 dice, y Abraham es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero también es el padre espiritual de los que tienen fe y no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidados. O sea, somos justos por la fe, hijos del padre Abraham. Bueno, aquí en Romanos 4:16 dice, así que la promesa se recibe por medio de la fe, es un regalo inmerecido. Y vivamos en un acuerdo con la ley de Moisés. Todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la que Abraham tenía, quien es el Padre de todos los que creen. Entonces imagínense, nosotros debemos tener una fe como la que Abraham tenía. ¿Se imaginan? Una fe total, una fe completa, entregar todo el corazón a Dios, a nuestro Señor Jesucristo.
porque es ahí donde nosotros encontramos la paz. Vamos a Romanos 4:17. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios dijo. Te hice padre de muchas naciones. Esto sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. O sea, esto es para los que creemos y llamamos las cosas que no son como si fuesen. En Romanos 4:20 dice: Abraham siempre creyó en la promesa de Dios sin vacilar. Esto es para nosotros. De hecho, su fe se fortaleció más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete y debido a su fe, Dios lo consideró justo. O sea que nosotros somos justos por medio de creer. El hecho de que Dios lo considerara justo no solo fue para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio. Porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él. Quien levantó a los muertos a Jesús de nuestro Señor, Él fue entregado para muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Hemos sido hechos justos ante los ojos de Dios por creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No les parece la mejor noticia que a usted le puedan dar? Por eso yo le hice énfasis en la primera parte para que usted viera que la ley fue dada para los judíos y solamente fue para mostrar lo pecadores que somos, pero ahora le estoy mostrando la gracia. Y esta gracia maravillosa que es más alta que la ley, jamás podría haber sido manifestada si no creyéramos en nuestro Señor Jesucristo y le pusiéramos la fe a Él de lo que Él hizo en la cruz. Bueno, aquí vienen las recompensas. Vamos a Romanos 5. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Tenemos paz. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Tenemos derecho a participar de la gloria de Dios y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura Dios nos ama, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería para morir por una persona honrada. Pero Dios mostró su gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos creído, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación. ¿Se acuerdan cuando hablé de juicio? Cuando usted llegue delante de Dios, diga lo siguiente: Señor, yo me justifico por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque yo, por mis obras, no puedo ser justo. Y dice: entonces ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Va a haber una condenación para los que no creen. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Somos amigos de Dios, amigos de Dios. Dios, es que, ¿qué más podemos pedir? Por eso la gracia es más alta que la ley. Romanos 5. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta, aquí ya voy a terminar, de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba
la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la maravillosa gracia de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor nuestro. Bueno, hermanos, esta es toda la predicación. Nosotros estamos salvos por la gracia, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros errores, de nuestros fracasos, de nuestras decepciones. El Señor Dios Todopoderoso mandó su Hijo, el Señor Jesucristo cumplió la ley. Nosotros hemos creído en Él, no por la ley, sino por la fe. Y ahora somos justos ante los ojos de Dios y somos amigos de Dios. Entonces, hermanos, gócense, tengan toda la alegría en el corazón y la seguridad de que el Señor está con usted, porque usted ha sido justificado ha sido justificado de sus pecados, ha sido redimido, ha sido lavado, ha sido crucificado, ha sido bautizado, ha sido levantado a los lugares celestiales en Cristo Jesús, por creer en Él. Gócese y disfrute de este regalo maravilloso de la gracia. Por eso jamás se trate de justificar por la ley, porque estaría bajo maldición. Porque ningún ser humano será justificado por las obras de la ley, sino por el oír con fe. Bendecidos con toda bendición y que tengan una excelente noche. Dios ha derramado todas sus bendiciones sobre nosotros y nosotros tenemos que disfrutarlas y vivir creyéndole todo lo que ha hecho por nosotros. Bendecidos y nos veremos cuando el Señor vuelva y me indique que vuelva a estar con ustedes. Amén y amén.